Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil... ¿Están listos para la prédica, para la enseñanza? En esta noche traigo una prédica, una enseñanza que se llama ¿deprimido o distraído? ¿Deprimido o distraído? Muchas veces nosotros no estamos deprimidos, más bien estamos distraídos. Por eso vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 30, verso 1. Primera de Samuel, capítulo 30, verso 1. Dice la Biblia así: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y habían asolado a Siclag y lo habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevadas cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Dios diciendo: ¿perseguiré a esos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, y Dios le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a todos los cautivos. Ahora vaya conmigo, por favor, al Salmo 42, porque algunos dicen que este Salmo 42, algunos eruditos dicen que David lo escribió justo cuando estaba en esta batalla, cuando él le pasó esto. Otros dicen que este salmo lo escribió David en las persecuciones que le daba Saúl el rey para matarlo. Y el rey David dijo en este Salmo 42, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de ti, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida, dice, en mí, y me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Misar. David dice que escribió este salmo en esos tiempos de angustia. ¿Por qué les quiero hablar acerca de la depresión? Porque la depresión es emocional, y esta depresión emocional se ha convertido en el mundo entero como uno de los problemas
problemas de salud pública. El 45% de los niños en Estados Unidos sufren de depresión. Y de acuerdo a la Organización para la Salud de las Naciones Unidas, dicen que 2,000 personas en el mundo se quitan la vida cada día por el asunto de la depresión. Pero el problema va más allá. 3 de cada 5 personas adultas en los Estados Unidos de América, el país más seguro del mundo, toman Xanax o Prozac, medicamentos para la depresión. En los Estados Unidos de América, el país más seguro del mundo, donde nunca se ha hecho una guerra, solamente ha habido una invasión en los Estados Unidos de América, y fue en el estado de Texas, cuando Pancho Villa entró a un pueblito unas cuantas millas dentro del río Bravo y mató a muchas personas en Columbus, Texas, o Columbus, New Mexico. Pero es la única vez. La otra ocasión, ¿sabes dónde fue? Cuando los japoneses invadieron solamente unas cuantas millas el estado de Alaska, el estado que a Estados Unidos lo compró por solamente 7 centavos el acre, y le costó a los Estados Unidos de América cuando lo compraron en ese tiempo, porque lo vendieron a se lo vendieron a Canadá, y lo vendieron porque decían que era una tierra que no servía para nada. Le costó en ese tiempo a los Estados Unidos de América $10 millones. Y solamente en la Segunda Guerra Mundial entraron un poquito ahí los japoneses, pero los Estados Unidos pelearon contra ellos y los sacaron de esa playa. Es el país más bendecido del mundo. Si 3 de cada 5 personas adultas toman Xanax o Prozac, quiere decir que más del 60%, perdón, les dije que 5, son 3 de cada 5 personas, quiere decir que el 60% de los estadounidenses sufren de alguna depresión, cuando es el país más seguro del mundo, porque es el país donde no se han hecho guerras. Todas las guerras, los Estados Unidos tienen una idea y dicen: si vamos a pelear en mi patio o en tu patio, mejor en el tuyo. Por eso todas las guerras se han hecho en otros países, porque Estados Unidos es el único país que tiene ejército casi en todos los países del mundo. Estados Unidos de América es el único país que, si no tiene un país donde poner su ejército y ve un país peligroso, por lo menos compra una islita cercana donde puedan llegar sus aviones de guerra, y allá se hacen las guerras. Es el país más bendecido del mundo, pero donde más personas sufren de depresión. ¿Sabes por qué sufren de depresión en este país? Porque en este país se dice que tenemos lo que se llama homophobic, fobia dentro de nuestra casa. ¿Cuáles son las razones? De hecho, se hizo una película que se hizo, que la razón que Estados Unidos sufre de mucho temor es por los medios, por los noticieros, que apenas asaltan a uno y le dan un auge, le ponen de más de salsa a los tacos, de tal manera que nosotros tenemos miedo dentro de casa. Sin embargo, otros países como Colombia, como México, como El Salvador, países que les llaman tercermundistas, que no están básicamente ni desarrollados, que hemos pasado por varias guerras y atracos, ¿sabe qué? Es donde los países sufren de menos depresión. ¿Sabes? La depresión es uno de los problemas más grandes, pero ¿sabes? Yo pienso que no estás deprimido, más bien estás distraído. Y mucha de la depresión que según pasa este mundo, muchos de los latinos que según, entre comillas, pasamos depresión en este país, cuando en este país la persona que pasa simplemente por la frontera, al pasar el río Bravo, se le considera una persona que ya puede vivir como la clase media alta de nuestros países. Porque para la clase media alta de nuestros países es aquella persona que puede tener un televisor, un refrigerador y buena mesa para comer,
y muebles en su casa. Aquí en este país, cualquier persona que pasa al Río Bravo ya puede tener esos privilegios. Amén. Amén. Fácil los puede tener. ¿Sabes? En este país, dice en nuestros países, la persona que vive de la sociedad media alta son aquellos que viven en un apartamento rentado. Y usted se va a Colombia, a México, y ve estos edificios de 15 pisos que no tienen elevador. Y ahí dicen, aquí vive la clase rica. A mí me hospedaron en un hotel en Bogotá. Y saben, me dijeron, lo vamos a hospedar en un hotel donde está la gente rica. Y nosotros nos asomamos por donde, ¿verdad? Por las ventanas, en la clase rica. ¿Y sabe lo que tenía la gente? Los ricos tenían una casa como las que usted renta aquí, de 3 recámaras, 2 bañitos por $700. En México también nos hospedaron en Guadalajara, donde estaba la clase media rica. Y sabes, las casitas eran de 5 recámaras, 2 bañitos o un bañito. Y sabes que la yarda no era más grande que este púlpito. Y ahí están los ricos. ¿Qué quiere decir? Que aquí cualquiera de nosotros en este país puede vivir como la clase media alta de nuestro país. Excuse me. Y sufrimos de depresión. Yo creo que no es depresión. ¿Sabe lo que es? Estamos distraídos. Amén. ¿Sabes? En nuestros países, wow, en nuestros países la gente media alta son los mayores consumidores y los únicos consumidores. ¿Sabes de cuál restaurante? McDonald's. De McDonald's. Porque allá, por ejemplo, si quieres darle un super cumpleaños a tus hijos, te voy a llevar a McDonald's el año que viene. Y está 2 horas. Hay que viajar hasta Cali para llevarnos a un McDonald's. Aquí nosotros estamos hartos de McDonald's. Ya le llamamos junk food. Nasty McDonald's. Ya no le decimos McDonald's, le decimos marranos. Allá la gente media alta va a comer el domingo a los chinos. Pero aquí nosotros cantamos, los chinos son cochinos, los chinos son cochinos. La comida china no es buena, pero es barata y come hasta que se me reviente el ombligo. Así que, ¿no será que no estamos deprimidos? Más bien, estamos distraídos. Depresión, mira, frente a la adversidad. Te quiero decir lo que pasó con David. David es ese hombre que le fue mal como en feria, pero dice la Biblia que en medio de todo eso, David se fortaleció en el Señor. Pero déjame decirte que frente a la adversidad nos distraemos viendo el problema y se nos olvida ver a Dios. No sé por qué nos pasa eso, pero ante los problemas, ¿verdad que siempre vemos el problema, la dificultad? Pero siempre se nos olvida ver a Dios. De hecho, eso le pasó a los discípulos. Cuando Jesús les dijo, vayamos al otro lado, y Jesús los mandó en una barca, la Biblia dice que ellos se les olvidó Jesús. Los discípulos se les olvidó lo que Jesús les había dicho. Y ellos, aún al ver a Jesús andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Y el Señor les tuvo que decir, soy yo. Y Pedro le dijo, si eres tú, entonces hazme andar sobre el mar. Y le dijo el Señor, para que veas que soy yo y no soy un fantasma, camina sobre el mar. Los israelitas se les olvidó que Él convirtió el agua de los egipcios en sangre con el único propósito que Faraón los dejara ir. Pero cuando estaban en su problema se les olvidaba a Dios, la grandeza de Dios. A los israelitas se les olvidó que hace unas cuantas horas los egipcios, ¿sabes qué? Les dijeron, váyanse en su camino, váyanse hacia el desierto y sirvan a su Dios. Y dice la Biblia que literalmente ellos sacaron oro y plata y se los dieron para que fueran a servir a Dios. Vayan y sirvan a su Dios, y hasta les dieron billete para que se fueran.
Pero verdad que cuando estamos en problemas se nos olvidan las grandezas de nuestro Dios. Se nos olvidan las victorias pasadas frente a la crisis. Nos distraemos y no vemos las victorias pasadas. A los discípulos, cuando estaban en problemas en el medio mar, que se hundían en el mar de Galilea, se les olvidaron las victorias pasadas. ¿Sabes qué se les olvidó? El milagro de la multiplicación de los peces que Jesús alimentó con una oración a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Verdad que en los problemas se nos olvidan las victorias pasadas? ¿Verdad que estamos aquí en este país y se nos olvidan las victorias que hemos tenido en el pasado? ¿De cuántas veces Dios te ha bendecido? Te ha bendecido en grande. Se nos olvidan esas victorias pasadas. De hecho, se nos olvidan hasta las bendiciones pasadas. Por ejemplo, hay gente que ahora dice: no, hombre, este país de los Estados Unidos no va a salir de la crisis. No, hombre, esto va de mal en peor. Y ¿sabes qué? Hasta cierto punto da coraje. ¿Sabes por qué? Porque Estados Unidos de América y el mundo entero ha estado en peores crisis que estos. Recuerden que ya pasamos por dos guerras mundiales. La Segunda Guerra Mundial quedó devastado casi todo el mundo. Alemania, Inglaterra, todos los países de Europa sufrieron la guerra mundial. China, lo que hicieron los chinos, fueron atacados por los japoneses, y los japoneses lo que querían era el terreno chino. Ellos dijeron: si quieren tierra, les damos tierra. Y los chinos, antes de irse de la tierra huyendo de los japoneses, destruían literalmente sus ciudades. ¿Quieren tierra? Ahí está la tierra, pero construyanlo ustedes. ¿Y sabes qué? Hace que 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, ve cómo está el mundo ahora de bendecido. Ve las ciudades. Inglaterra, London quedó básicamente destruida, y ahora usted no ve nada de vestigios de la tierra, a no ser que vaya a verla en los museos. Todo lo que usted ve, una ciudad super edificada. ¿Qué quiere decir? Que tarde o temprano vamos a salir de todo este rollo. ¿Para qué atribularnos? Amén. Dios es fiel. Amén. Seguro. Pero ya nomás por 2 o 3 años que no puedes pagar la renta, ya estás ahí como con el pico colgando, como perico resortellado, apedreado, ahí, agüitado. No, es tiempo de levantar nuestras cabezas. Tarde o temprano va a haber bendición, porque en medio de las dificultades vemos a nuestros problemas, a nuestras tragedias, en vez de ver a nuestro Dios. Dice la Biblia que los amigos de David lloraron hasta que les faltaron fuerzas para llorar. No sé si te acuerdas cuando eras niño, cuando ya te acababan las fuerzas para llorar. Ya la mamá decía: ya no va a llorar, ya se cansó. Pero de ratito otra vez. ¿Te acuerdas? Pues así estaban los discípulos hasta que les faltaron fuerzas para llorar. Pero dice la Biblia que en medio de todo ese rollo, David se fortaleció en el Señor. Los israelitas vieron a Faraón y a su ejército. Se vieron muertos en Egipto en vez de ver a Dios. Ellos dijeron: ¿acaso no había sepulcros suficientes en Egipto que nos trajiste para acá para matarnos de hambre? Y le echaron la culpa a Moisés. O sea que vieron su tragedia en vez de ver a Dios. ¿Te digas que en la depresión tú te ves bien derrotado? Alguien dijo que depresión es como cuando tú estás parado en un stop, porque depresión te para en las cosas de la vida. Y no sé cuántos de ustedes han estado luz roja, y usted está con el freno, y de repente usted empuja el freno porque piensa que usted
Va caminando, en realidad usted está todo asustado. ¿Qué pasa con mi carro? Nada, sonso. Los otros se puso verde y empezaron a caminar. Y tú piensas que vas de reversa. Así es la depresión. Piensas que vas hacia atrás. Piensas en tu tragedia. Piensas en tu desgracia. Eso es la depresión. Los israelitas se vieron muertos en vez de ver la tierra prometida. Dígame decirte otra cosa, que en las tempestades de la vida actuamos de manera equivocada. Por ejemplo, dice la Biblia que ellos en sus tempestades, dice la Biblia, que pensaban en apedrear a David. ¿Verdad que a veces pasa así en las células, cama? Hacen las células, ¿verdad? Y todo, Dios te salva, te perdona. Y luego dices, no sé por qué, pero desde que me entregué a Dios, me están yendo las cosas mal. Y le empiezas a echar la culpa a Dios. Y piensas que te está yendo todo mal porque ya eres cristiano. ¿Sabes qué, cama? Antes de servir a Dios me iba como en pelea. Ay, cama. No, en la iglesia nadie me quiere. Y en la cantina todos te querían. Y en el baile. ¿Y cuándo ibas a bailar por 5? ¡Hey! ¿A poco allí? Cuando andaba bailando por 5. A lo mejor estáis exagerando. Yo sé que hay puros santos de Dios. Amén. O te lleva con sus 5 aquí a bailar un ratito. Y no le cortaba la pieza y usted se está 5 con tan poquito. Pero te acuerdas que cuando andabas allá en el fandango, en el rollo, cabrón, todos te pagaban. Todos te miraban bien. Si tú eras el bailador, estaban viendo el de a 5, no a ti, sonso. Otros 5 de este menso. Cabrón. Ay, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y es que la devaluación a dólar. El otro día le dije a mi esposa, no, se me que hoy hay que hacer de todo menos bailar de a dólar. No, y a mí así de gordo pues nadie me sacaría, ¿no? Quebraría la primera noche. Pero ¿sabes qué? Mira, hey, pero te fijas que en la iglesia tú piensas que todo te va mal. Es que nadie me saluda. Es que en la iglesia nadie me quiere. Es que en la iglesia todo me va mal. Desde que me entregué a Cristo, a David le pasó igual. Pensaban en apedrearlo. Y es más, cuando nos convertimos al Señor, a veces no sé, nos hacemos así como deprimentes, ¿verdad? No, hombre, que vamos a orar por doña Chenche, don Nepomuceno y don Atanasio, ¿verdad? Que está todo agotado y pobrecito, y nos hacemos la víctima. ¡Cama! Póngase las pilas. Usted no ha perdido lo que perdió David, y sin embargo él se fortaleció en el Señor. ¿Sabes por qué? Porque en las tempestades de la vida actuamos de manera equivocada. Ellos pensaban apedrear a David. A Moisés también, su líder, pensaban apedrearlo cuando estaban en el desierto. Es más, fíjese la historia de Jesús. Dice la Biblia que 8 días antes de la Pascua, Jesús estaba en el monte de los Olivos. Y Jesús le dijo a sus discípulos, vayan a la aldea de enfrente y vamos a preparar la cena, la Pascua. Y dice la Biblia que esa semana, una semana antes, Jesús se montó sobre un pollino y mucha gente salió a recibirle, gritándole, Hosana el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y tiraban palmas y sus sacos y verdad, y telas para que ni el burro pisara, verdad, la tierra blanca de Jerusalén. Pero 8 días después estaban gritando esta misma gente, crucifíquenlo, es reo de muerte, mátenlo, es un blasfemo. De seguro ahí estaba la misma gente que Jesús sanó, el ciego que no podía ver, pero unidos a la multitud. A veces actuamos de manera equivocada. ¿Verdad que sí? No, pero por la crisis, no, este país es un país de racismo. ¿Y sabe qué? Déjeme decirle que sí hay ahí afuera unos
racistas. Sí hay. Pues ¿sabe qué? Olvídese de unos cuantos sonsos racistas. Yo todavía sé que este país de los Estados Unidos es un país, ¿sabe qué?, fundado por extranjeros. Y este país de los Estados Unidos todavía es el país donde usted, si quiere una visa nada más para visitar, todavía en todo el mundo, desde México, Colombia, Centroamérica, Sudamérica, cualquier embajada hay que hacer filas a veces por 2 días. ¿Qué quiere decir? Que este país todavía sigue siendo extranjeros, y todavía todos los extranjeros son bienvenidos. Usted se baja de un avión y sabe que es el único país que tiene lineesotas grandes, grandísimas. El país que cada aeropuerto internacional tiene líneas grandísimas, porque todos estamos aquí extranjeros y todos somos bienvenidos, y aunque no nos quieran, no nos vamos, y si nos echan, nos regresamos. Amén. ¿Qué le quiero decir? Que en medio de todo ese rollo, lo que le quiero decir, que tarde o temprano, como este país es un país fundado por extranjeros, tarde o temprano, mucha de la gente que está ahí en el gobierno, ¿sabe qué?, está luchando y estará luchando para que usted un día sea gringo. Amén. Con su green card. What's the matter with you? Que vaya al McDonald's y pide una Coca-Cola, chicken legs, porque va a practicar su Big English. Amén. O sea que hay que ser optimistas, pero en la depresión vemos siempre lo peor. Amén. Vemos a un policía pateó a un latino. Yo digo, ¿eso qué es de grande? Uno. En México nos patean todos los días. Y los policías. Amén. ¿Sí o no, cabrón? No sé, hay que ser realistas. No tengo nada en contra de México. Yo quiero mucho a México. Pero en nuestros países, madre, aquí abuso de un policía, un latino, lo agarraron, sí, bien borracho, y no se dejaba agarrar. Había que amansarlo, porque nosotros los latinos no nos dejamos tan fácil. Amén. Borracho, ¿y qué quiere, mugre viejo? Y yo lo pateo, ¿verdad? No puedo ni levantar la pata, pero sea como sea, uno. Pero en México y en nuestros países todos son iguales. Pero aquí dejamos que la fobia y la depresión, ¿verdad? Aquí, ¿sabe qué? Estaremos mal, pero estamos bien bendecidos. En nuestros países hay muchos niños sin comer. Aquí nuestros hijos hasta viendo la comida, y todavía les dice uno, acuérdate de los niños pobres en el África que no tienen que comer. Ok, Dad, give him a plate. Y ahí todavía dicen, yo no quiero, llévale mi plato a los niños del África. Oh, sí, ahorita voy y vengo. ¿Saben? Mira, en las tempestades de la vida actuamos de manera equivocada. Los israelitas le echaron la culpa a Moisés. Los discípulos clamaron a Jesús y le dijeron, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Los discípulos clamaron de manera equivocada. Déjeme decirle que en las tormentas de la vida nos distraemos y no nos damos cuenta que los problemas son la plataforma perfecta para ver un milagro. Amén. Se nos olvidan en los problemas, ¿verdad? Que estamos en el lugar perfecto para ver la gloria de Dios y ver un milagro que antes no habíamos visto, mucho más grande de lo que pensábamos. Por eso la Biblia dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. En tus problemas, Dios tiene un milagro glorioso. La Biblia dice, ¿tienes problemas económicos? La Biblia dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta de acuerdo a sus riquezas en gloria. En los problemas no vemos las riquezas de Dios. Vemos que nos falta el galón de leche. ¿Saben que en los problemas no vemos las riquezas de Dios? Dios nunca
nunca ha estado en crisis. Es más, por si usted no sabía, todo lo que existe, Dios lo hizo solamente con su palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y sabes qué hay ahí? ¿Sabías tú que no hay país pobre en el mundo? No hay. Porque los países más pobres en el mundo, que en los años 50, esos países, ¿sabes qué? Era tierra que no servía para nada. ¿Sabes cuáles países son? Irak, Afganistán, Kuwait. En los años 50 esa era la gente más pobre. Andaban en unos cuantos camellos, ¿verdad? Cuidando unas cuantas ovejas. Hoy vaya usted a Afganistán, a Irak, a Kuwait. La gente más pobre trae un Mercedes-Benz del año. ¿Por qué? Porque no es un país pobre, es un país muy rico. Arriba de la tierra no se ve nada, pero usted empieza a escarbar petróleo. El 40% del petróleo que consumimos nosotros en los Estados Unidos viene de ahí. Y nosotros consumimos el 48% del combustible que se quema en todo el mundo. Porque hoy, para venir a la iglesia, el papá trajo su carro, la esposa trajo su carro y la niña trajo su carro. Y vayan a nuestros países, uno se sube en el bus y sabe cuánto van ahí toda la familia, y otros colgados afuera, y vean una motocicleta, va el papá, los 3 hijos y la señora atrás. ¡Wow! Y toda la señora colgando en el otro lado. ¡We're blessed! ¡Amén! Uno ve en nuestros países y dice, se van a matar. Esto hacemos todos los días. Y los niños hasta sin casco. ¡Hey! Vaya a nuestros países en los autobuses. ¿Uno cómo va? Colgado en el autobús. Ya no hay espacio. ¿Cómo no? Si hay. Hay para otros 4 más. Empújese, patracito, patracito. Vienen 5 más, 5 más. Échele para atrás. ¿Y sabe qué? Y ahí va uno empujándose. Hágase para allá, señora. Hay una señora así. Un señor que en vez de decirle el Latin lover, le dicen el Latin boiler, porque está así. Hágase para allá, Latin boiler. ¿Y sabes qué hacemos nosotros? Nosotros dicen, todavía hay espacio, y me voy colgado afuera. Métase para adentro que viene un poste. Bueno, se acuerda, come on. Pero ahora nosotros nos quejamos. I'm going to church because there's no vehicle for me. No voy a la iglesia porque no voy cómodo en el carro. Come on. El corazón de mi pueblo dice, se le olvida la vaca que fue ternera. ¿Ya que sí? Nos hacemos de la clase alta, de los fuercitos, o sea. ¿Sabes qué? Las tormentas de la vida nos distraemos y no nos damos cuenta que Problemas es una plataforma perfecta para un milagro. No hay país pobre. ¿Sabías tú que los Estados Unidos de América compró a Canadá? Yo les dije hace un momento, por 7 centavos el acre, $10 millones. Al principio del siglo enviaron los primeros exploradores y se dieron cuenta que había mucho oro en Alaska. ¿Sabes de dónde sacaron los $10 millones? Es solamente una sola piedra, la más grande que se encontraron, de oro puro sólido. Tripletearon los 10 millones. Pobres de los sonsos que lo vendieron. Tremendo, ¿no? O sea que no hay país pobre. El país que usted piensa que está pobre es riquísimo. Y se lo pregúntele a Hugo Chávez. Por eso él está agarrado del poder y no lo quiere soltar. Y tiene unos cuantos comprados con petróleo. O sea que mi Dios pues suplirá todo lo que os falta de acuerdo a sus riquezas en gloria. ¿Usted cree que Dios no sabe que ahí hay oro? Pero nos está sacando poco a poquito, porque si no algunos se lo agandallan. ¿Verdad que sí? Y Dios un día hará que a sus hijos les llegue esa plata. Pero ¿qué hay que hacer? Levántate temprano a trabajar, porque Dios bendecirá la obra de tus manos.
siempre tenemos una sensación de soledad. ¿Verdad que sí? Cuando estamos deprimidos, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que en los momentos de soledad nos sentimos solos? En momentos difíciles, Satanás nos pone una sensación de soledad. Por eso alguien dijo, mira, cuando Satanás te grite tus problemas, tú solo platicas con Dios. O sea que ven oración a Dios. En tiempos de angustia sentimos, ¿verdad que lo primero que sentimos es desamparo de Dios? Pero ¿sabes qué? En tiempos de problemas es justo cuando Dios está contigo. Y justo cuando Dios está más cerca de ti. Sí, déjame decirte que aún Jesús sintió soledad y él gritó en la cruz, Padre, ¿por qué me has desamparado? Por eso yo les dije esto, les quiero decir esto. Si Dios parece distante en tus problemas y aun cuando oras, acuérdate que Él es inconmovible. A lo mejor el que se ha movido eres tú. Amén. Amén. Él es inconmovible. Él está en todo lugar. Quizás el que te moviste fuiste tú. Como una viejita, ¿verdad? Que iba con su viejito manejando en un carro y la viejita estaba allá pegada en la otra puerta. Y la viejita le dice, me acuerdo cuando éramos noviecitos, que íbamos pegaditos aquí los dos, abrazaditos, ¿te acuerdas? Y el viejito le dijo, yo sigo en el mismo lugar, la que se moviste fuiste tú. Así nos dirá Dios. Dios está en el mismo lugar. Quizás el que se movió fuiste tú y yo. Amén. Para terminar, ¿qué hacer cuando estés en crisis de problemas? Rápidamente, fortalécete en el Señor. David hizo lo correcto. Dice la Biblia que él se fortaleció en el Señor. En otras palabras, desconfía de ti, pero confía en Él. Porque el rey David, en medio de sus problemas, fue el que escribió: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Por eso yo les digo, no tengas temor. Tú más Dios siempre son la mayoría. La única forma que tú fracases es que Dios fracase. Amén. Esa es la única forma que un cristiano puede fracasar, que Dios fracase. Yeah. Cuando Moisés pensó que Abraham pensó que estaba destruido y que no iba a tener hijos, Dios lo sacó a la playa y le dijo: ¿ves las estrellas del cielo? Así será tu descendencia. ¿Ves la arena del mar? Así será tu descendencia. O sea que Dios le dijo: para que tú fracases, necesito de fracasar yo. Y dice la Biblia que Dios, no teniendo por quién jurar, dice la Biblia que Él juró por sí mismo que Él lo bendeciría. Qué tremendo, ¿no? ¿Y saben lo que hacían cuando hacían un juramento? Cuando dos hacían un trato, hacían un negocio, ¿saben lo que hacían? Venga para acá. Decían: vamos a hacer usted y un negocio. Y él se ponía ahí. Y el comprador, paradito, por favor, que vamos a hacer un negocio. Él se ponía ahí y yo aquí. ¿Y saben lo que hacían? Traían una becerra de la manada, un toro. ¿Y saben lo que hacían? Entre los dos sacaban el cuchillo, y lo mataban. Eso así. Y lo mataban.
lo partían en pedazos. Y los hombres que hacían el negocio pasaban entre ese animal muerto, el uno y el otro, y pasaban entre ese animal. ¿Y saben lo que estaba diciendo Rubén? Si alguno de nosotros se hace para atrás de ese animal, le damos papayo. Todos estaban, cumplo mi palabra. No, hombre, si eso hiciéramos ahora, olvídate, faltarían cuchillos. Pero ¿saben lo que hizo Dios? Dios hizo lo mismo con Abraham. Le dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer un pacto de junto. Y trajeron esa becerra de la manada. Y dice la Biblia que Dios le mandó a Abraham, ¿sabes? Abraham, mátala. Y cuando estaban listos para hacer el pacto, dice la Biblia que Abraham se quedó dormido, como que era latino. En ese momento más importante, dice la Biblia que se quedó dormido y empezaron a venir las aves y a comerse el sacrificio, la becerra que estaba muerta. Y dice la Biblia que Dios le estaba diciendo a Abraham, mira Abraham, esas aves significan que Satanás, el mundo va a estar en contra tuya, que lo que yo te voy a prometer, Satanás, el diablo, el mundo va a estar en contra de tuya, de tu gente, de tu nación. Y sabes que Abraham, el enemigo va a venir a querer destruir todo lo que yo quiero hacer, pero no importa lo que pase. Dice la Biblia que Dios, no teniendo por quién jurar, juró por sí mismo que Él lo haría. Y usted dice, ¿y qué lo asegura que Dios lo hizo? La respuesta, ve al pueblo de Israel. Hoy en día es la única nación que ha perdurado por más de 3,800 años. Nabucodonosor los destruyó, los sirios, y para acabarla pronto, ahora en el 1948 de nuestra era, Hitler mató 6 millones de judíos. Pero ¿sabes qué? Para tu información, Dios juró por sí mismo que lo iba a hacer. Y ahí tienes mayo 15 de 1948, esa nación que vivió esparcida por más de 2000 años, regresó a su nación. Y hoy ellos acaban de cumplir 50 años de que se volvieron a establecer como nación. ¿Por qué? Dios juró por sí mismo que iba a bendecir a la simiente de Abraham. Amén. 1948, nuestra era. ¿Sabes? Cuando estés en problemas, en depresión, busca consejo sabio. David fue el sacerdote Abiatar y le dijo, hijo de Ahimelech, le dijo, te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar le acercó el efod. ¿Qué era el efod? El efod era un saquito que se ponía el sacerdote del pueblo de Israel. Se ponía este saquito y llegaba hasta aquí, que le cubría la espalda, y aquí enfrente del saquito, ¿sabe lo que tenía? 12 piedras. Cada una de esas piedras significaba el pueblo de Israel. ¿Sabes qué significaba ese saco cuando se lo ponía el sacerdote? Que pase lo que pase, Dios va a bendecir y a proteger a su pueblo. David dijo, yo soy del pueblo de Israel, acércame el efod. Y el sacerdote se le acercó y dijo, si la protección de Dios es real sobre los que le temen, David oró, iré yo contra ese pueblo, porque yo soy de la tribu de Judá. Iré contra ese pueblo, contra los que merodeadores que me quitaron mi esposa y mis hijos. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Ve contra ellos. Dios te librará y los librarás a todos. ¿Sabes? En medio de crisis, busca el consejo sabio de tus líderes. Amén. No te ahogues en tu problema. 3, consulta a alguien que nunca falla, alguien muy grande, y ese es Dios. Dice Dios, y David consultó a Dios diciendo, ¿iré tras esos hombres? Y Dios le dijo,
los alcanzarás y de cierto librarás a todos. ¿Por qué? Consejo número 4. En tiempos difíciles, aférrate a lo que Dios ha dicho. ¿Qué ha dicho Dios en su palabra? Aférrate a los consejos de Dios. Dios le dijo, síguelos y ciertamente los alcanzarás. ¿Qué dice la Biblia? Aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Y si pasas por el fuego, ni la llama arderá en ti. Su vara y su callado te infundirán aliento. Él abrirá los ríos y aguas en el desierto y pozos en la sequedad. ¿Sabes qué nos pasa en medio de esta angustia, en medio de las tragedias, en medio de la depresión? ¿Saben lo que nos pasa? En medio de la depresión, no estás deprimido, quizás estás distraído. Por eso, y escribí esto que se llama, no estás deprimido, a lo mejor estás distraído. No estás deprimido, más bien estás distraído. No estás solo. Y no es temor ni pavor lo que tú tienes, más bien es distracción. Quizás estás distraído de la vida que tú tienes, distraído por los problemas de la vida que te rodean. Mientras cuando tú sales a una fiesta o al campo, ves lo bello de la vida y se te olvidan los problemas grandes que ahora albergas en tu alma. Cuando tú sales al campo, ves los delfines, los bosques, los mares, las montañas, los ríos, te das cuenta que la vida es bella y que te estás ahogando en un vaso de agua. No caigas en lo que cayó tu hermano, que sufre por la mujer amada, por el amor no correspondido y se muere de soledad. Cuando en este mundo hay 6 millones de seres humanos. Llorar por soledad, más bien estás distraído. Cuando vivir solo también tiene sus virtudes, porque puedes decidir qué hacer sin pedir opinión. Es en la soledad donde nacieron los más grandes sueños, las más grandes visiones, los más grandes inventos. En la soledad es donde se han escrito los más grandes poemas de amor hecha ahora canciones. Y es en la soledad donde uno se escudriña a sí mismo y se conoce a sí mismo. No caigas en lo que cayó tu padre, que él se siente viejo porque tiene 70 años, olvidando que Moisés dirigió el éxodo a la edad de 80 y lo hizo por otros 40. ¿Estás viejo a los 70? ¿No sabes que Rubinstein interpretaba como nadie Chopin a la edad de los 90? Eso solamente por contarte de algunos. No estás deprimido, más bien estás distraído. Por eso crees que perdiste algo, lo que es imposible. Nadie ha perdido nada. Cuando crees que perdiste algo, eso es imposible. Porque todo te fue dado. Tú no hiciste ni siquiera un solo del pelo de tu cabeza que te fue dado. No hiciste ni siquiera una uña de tu mano, que a veces te la arrancas y muchas veces sin cuidado. Todo se te fue dado. No eres dueño de nada. Además, acuérdate que la vida y Dios nunca te quitan cosas, más bien te liberan, y a veces hasta de deudas. Te alivianan la carga para que vueles más alto, para que alcances tu plenitud, para que seas feliz con las cosas que el dinero no puede comprar. Esta es la única vida que Dios te regaló para vivir, pero a veces no estás deprimido, estás distraído. Recuerda que los problemas también son una bendición, porque de la cuna a la tumba es una escuela. Por eso lo que tú llamas problemas, más bien son lecciones. Aun cuando fallece un ser querido, no lo pierdes. Simplemente se nos adelantó, porque para allá vamos todos. Además, lo mejor de él, que se quedó contigo, son los bellos recuerdos. Por eso alguien dijo,
Los seres queridos no mueren cuando fallecen, mueren cuando se olvidan. ¿Quién podría decir que Jesús está muerto? Para Jesús no hay muerte, solo hay mudanza, porque Él dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si tienes temor por la economía, más bien estás distraído. Recuerda que Dios te ha dado lo que el dinero no puede comprar: la vida, la salud, la familia, sentimientos y emociones, que sin todo eso seríamos animales irracionales, movidos por instinto. Pero tú y yo somos la corona de la creación, y Dios nos dio sentimientos para amar a tus seres queridos, a tu familia, y esas cosas dinero no las pueden comprar. ¿Tienes temor de la pobreza? Los grandes hombres como la Madre Teresa de Calcuta y San Agustín creían que la pobreza estaba más cerca del amor, porque el dinero nos distrae con demasiadas cosas, nos aleja de los demás, porque el dinero aún nos hace desconfiados. Si no lo crees, ve a los ricos, viven desconfiados de todo, pero sin embargo, ve a los pobres. Ellos no tienen nada que les roben y viven feliz en armonía en sus barrios y en sus pueblos, con todos sus amigos. Si crees que Dios no contempla tus plegarias, estás distraído. No te quejes, no te quejes de amar y creer en Dios. Él ya ha hecho muchísimo por ti desde antes que fueras engendrado. Tu existencia es el plan de Él. En los 9 meses en el vientre de tu madre, ahí estuvo Él. Porque la Biblia dice: tus ojos vieron mi embrión. Si eso Dios hizo desde el vientre de tu madre, ¿qué no hará ahora que tú estás consciente? Crees y le amas y clamas a Él. Recuerda que Dios puso un ser humano a cargo de ti, y ese ser humano eres tú mismo. A ti debes de buscar a ser feliz. A ti es el primero que debes de cuidar. A ti es el primero que tienes que alimentar física y emocionalmente. A ti es el primero que debes amar. Recuerda las palabras de Jesús: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso este día te recomiendo: reconcíliate contigo mismo. Ve frente al espejo y piensa que esa criatura que estás viendo es la obra de Dios. Y decide ser feliz. Ponte a pensar que la felicidad no es una adquisición, la felicidad es un derecho, la felicidad es un deber. Lo maravilloso que es la vida es que Dios te adornó y adornó todo el mundo para que fueras feliz. No estás deprimido, estás distraído, porque tienes todo a tu alrededor para ser feliz. ¿Sabes? Los hombres que triunfaron en la vida y en la Biblia son los que después de la soledad se acompañaron de Dios, y Dios los rodeó con multitudes. David, el pastor de ovejas solitario, terminó con millares que lo seguían. Moisés, solo en el desierto, terminó con miles en el desierto con el impresionante éxodo. Noé solo construyó el arca, y lo que lo acompañaban eran burlas y mofas. Pero hoy es la admiración de millares que lo vitorean y lo aplauden por su fe, sagacidad y valentía. Él no miró las burlas ni la algarabía de la gente burlona que de él se reía. Él vio a Dios y la recompensa que Dios le traería. Solo ve a Jesús en la cruz. Cuando él gritaba su oración de desamparo. ¿Te sientes solo? Ve a Jesús en la tumba fría. Él estuvo solo por 3 días, pero ahora, con esa tumba vacía, ha dado
salvación y esperanza a millones de millones. Y un día estará rodeado de muchas alabanzas y algarabías. Quizás no estás deprimido, más bien estás desocupado. Ve y ama a un niño desamparado que tiene menos que tú. Cuando te quejes de que no tienes nada, ve y ayuda a un anciano que está desamparado en un asilo, que no tiene quien le diga: te amo, mi viejo querido. Ayuda al prójimo y al débil y al debilitado y al deshabilitado. Los hombres más solos en la vida son los que han hecho las cosas más altruistas al favor de los demás en su paso por la vida. Los misioneros que viajan al Amazonas lo hacen solos. Por eso alguien dijo que el servicio es una felicidad segura. Y por último te quiero decir: da sin medida y te darán sin medida. Ama hasta convertirte en lo amado. Y si no, ve a Jesús en esa cruz y ve a Dios, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ama de tal manera que te conviertas en amado. Quizás en esta noche estamos deprimidos, estamos distraídos. Por eso en este momento póngase de pie, cierre sus ojos, y levante sus manos. Por eso esta noche quizás te has quedado demasiado, pero yo creo que esta noche es tiempo para adorar a Jesús, nuestro amado. Quizás esta noche es tiempo de exaltar a nuestro Dios y decirle con nuestras manos levantadas: perdóname, Señor, no estoy solo, no estoy solo. Señor, en este día quiero expresarte con mis labios: gracias por la vida. Gracias, Señor Jesús, por el privilegio que tú me das. Sí, Señor, de vivir. Gracias, Señor, porque tengo todo para ser feliz. Esta Navidad será una Navidad gloriosa, una Navidad especial, porque Dios me dio el mejor regalo. Y ese regalo me corta la respiración y el aliento. Esta semana y en 3 semanas estaremos celebrando ese regalo que Dios nos dio, envuelto en pañales. Por eso en esta noche, Señor, levanto mis manos, te exalto, Señor Jesús, te adoro. Sí, Señor, levanto mis manos en adoración. Sí, Señor Jesús, en este momento quiero levantar mis manos y decirte: thank you, Jesus. ¿Por qué no levantamos toda nuestra voz y empezamos a darle gracias a Dios por la vida? Thank you for everything, God. You're such a great and awesome God. Si tienes tu esposa, tu esposo, tienes tu hermana, if you got your family, ¿sabes? Yo creo que es tiempo. Esta Navidad será diferente para muchos. Por lo menos en la primera Navidad que tú pasarás cuerdo, adorando a Dios. Quizás tú has pasado por los momentos que has dicho: ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Y quizás Satanás te ha usado como perilla para pintarte una vida desgraciada.
that you are blessed by God. Si you are blessed by the Almighty God, tú estás bendecido. Por eso en este día no sé si sea mucho pedir que con la actitud de adoración, si Levanta las manos al cielo conmigo, repite: Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas. Confiésalo con tus labios. Todo el mundo cantando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas.